Hola, en esta cápsula vamos a revisar los mecanismos de regulación de la presión arterial. Para poder tener una idea intuitiva y que nos permita más o menos entender cómo es la regulación de la presión arterial, quizás es bueno que recordemos un poco cómo es la estructura de los vasos sanguíneos. La presión arterial es la presión que medimos en el circuito mayor, en los vasos arteriales. Clínicamente se registra en la arteria braquial con el sistema del manguito sobre el brazo. Cuando miramos la estructura de los vasos sanguíneos podemos observar que la aorta, las arterias de conducción y también las arteriolas son vasos que se caracterizan por presentar, además de su capa de células endoteliales, abundante tejido elástico, músculo liso en proporciones variables y también tejido fibroso. Estas características de la pared de los vasos sanguíneos determinan lo que se llama su distensibilidad, que es la capacidad de aceptar un volumen adicional, o también podríamos definirla como la capacidad de presentar un cambio de volumen en función de cambios de presión interna o presión transmural, es decir, presión a través de la pared arterial, la diferencia de presión entre el lumen y el exterior. Por convención se asume que la presión fuera de la arteria aorta, por ejemplo, es la misma que la presión atmosférica y para nuestro contexto habitual es equivalente a cero. Así que si quisiéramos definir cuál es la presión transmural para la aorta, podríamos decir que para la aorta descendente, por ejemplo, la presión arterial media es cercana a 95 milímetros de mercurio y la presión externa es cercana a cero. Por lo tanto, la presión transmural en promedio es de 95 menos cero, o sea, 95 milímetros de mercurio. En realidad, sabemos también que la presión arterial oscila durante cada ciclo cardíaco debido a cada latido y a cada volumen expulsivo, y en realidad se mueve entre un valor máximo, que es el valor de la presión sistólica, y un valor mínimo, que es el valor de la presión diastólica. Considerando nuestra premisa de que la arteria se, podríamos decir, infla cuando aumenta su volumen interno y aumenta la presión transmural, y se desinfla a medida que disminuye su volumen interno y disminuye la presión transmural, es correcto afirmar que la aorta va oscilando de volumen, va oscilando en su diámetro de acuerdo con los latidos. Esa idea es más o menos la que se describe en esta lámina. Se muestra solamente la mitad izquierda del corazón, vemos el atrio, la válvula mitral que está cerrada en esta caricatura, el ventrículo izquierdo con una flecha gris que trata de simbolizar el acortamiento sarcomérico, el encogimiento de la cavidad, el periodo del volumen expulsivo, la eyección rápida y la eyección lenta. La válvula aórtica está abierta, así que en este instante está entrando sangre a la aorta. La entrada de sangre es mayor que la salida de sangre desde la aorta hacia los vasos de la periferia. Por lo tanto, durante el periodo eyectivo, el volumen de sangre que se está inyectando a la aorta supera el de salida y tiende a aumentar el volumen aórtico. Como las paredes de la aorta están formadas por fibras elásticas, fibras colágenas y una pequeña proporción de células musculares lisas, la aorta se dilata. Naturalmente, el volumen de sangre, la presión interna que tenga la aorta, va a determinar la magnitud de la dilatación. En esta lámina se grafica las propiedades elásticas de las arterias y de las venas. En el gráfico de la mano izquierda está la aorta y si buscamos las presiones transmurales habituales, acuérdense que la presión sistólica es más o menos 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica es cercana a los 80. Bueno, la distensibilidad aórtica, es decir, los cambios de volumen en función de la presión transmural, se encuentran en una zona lineal. Por lo tanto, aumentos de presión interna se van a traducir en aumentos del volumen, aumentos del diámetro, y disminuciones de presión van a producir lo contrario. Por otro lado, si uno compara
la arteria con la vena, por ejemplo, las cavas que están graficadas en el gráfico de la mano derecha con azul, se ve que en el rango de presiones transmurales fisiológicas, que está por debajo de los 15 o 10 milímetros de mercurio, la distensibilidad de las venas es muy alta. La pendiente de la curva en este gráfico de presión transmural versus cambio de volumen es muy alta. Es decir, estas arterias, como lo muestra el gráfico, están en condiciones basales relativamente, podríamos decir, desinfladas y pueden aceptar con mucha facilidad un volumen adicional. ¿Cómo es la presión arterial? Este gráfico primero muestra en la parte superior izquierda un corazón y un cateterismo, es decir, el paso de un sensor por la vía arterial que está instalado en el callado aórtico. Este sensor, si pudiera medir segundo a segundo la variación en la presión intraaórtica, produciría un registro similar al que se ve debajo del dibujo del corazón. Vemos que la presión oscila entre la presión sistólica y entre la presión diastólica, entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Vemos además que la presión muestra esta incisura dicrota que marca el cierre de la válvula aórtica. Por lo tanto, sabemos que las presiones mayores son cuando la válvula aórtica está abierta, cuando está siendo eyectada sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Una vez que se cierra la aorta, la presión desciende. Si vemos el gráfico de la mano derecha, en que se muestra las variaciones del promedio de presión sistólica más arriba y diastólica en la curva de abajo durante el día, las horas del día están graficadas desde las 12 hasta las 12 del día siguiente, podemos observar que tanto la presión sistólica como la presión diastólica muestran una variabilidad circadiana. En general, durante el sueño, después de las 9 de la noche, después de las 21 horas, como muestra el gráfico, la presión tiende a disminuir. Fisiológicamente, durante el reposo, la presión sistólica, la presión diastólica y por lo tanto la presión arterial media caen. Además, hay que considerar que la presión va variando durante el envejecimiento. Cuando uno va envejeciendo, la presión tiende a subir, tanto en hombres como en mujeres. Y además, para cualquier edad, como lo muestra la tabla, la presión en los hombres tiende a ser levemente superior a la presión en el sexo femenino. ¿De qué depende la presión? Como hemos visto antes en las cápsulas de hemodinamia y en las clases, la presión arterial media depende del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. El gasto cardíaco, ya vimos, depende del volumen expulsivo y de la frecuencia cardíaca. Pero el otro factor que no hemos revisado por ahora y que es determinante de la presión arterial es la resistencia periférica total, que como vamos a ver está determinada fundamentalmente por el tono simpático y por una serie de otros factores locales. En general, desde un punto de vista didáctico, se describe que los mecanismos que permiten controlar la presión arterial son de dos tipos: mecanismos de corto y mediano plazo, que actúan en los minutos hasta las horas, y mecanismos de largo plazo, que se ponen en acción entre horas hasta los días. En general, los mecanismos de mediano plazo son dependientes de mecanismos reflejos nerviosos, dependen de sustancias que son liberadas a la sangre en la proximidad del músculo liso vascular y del corazón, y que modifican principalmente la resistencia de las arterias de pequeño calibre. Por otro lado, los mecanismos de largo plazo implican cambios en la volemia, dependen de la función renal y en general demoran tiempo en operar. Se dice que cuando hay una perturbación, por ejemplo una hemorragia, que produce una brusca caída en la presión arterial, los mecanismos de mediano y corto plazo permiten compensar, claro, adaptarse a la menor volemia en un plazo de minutos a horas, mientras que los mecanismos renales son los que van a finalmente corregir, es decir, recuperar la volemia y por lo tanto en días o semanas mantener la presión normal. En el sistema cardiovascular,
Contrariamente a lo que uno se podría imaginar, la variable que se regula no es el gasto cardíaco, sino que la presión arterial media. Durante lo que resta de esta cápsula vamos a revisar los mecanismos que permiten el control eh, en el corto y mediano plazo de la presión arterial. El sistema de regulación de la presión arterial es un mecanismo de retroalimentación negativa. Como todo mecanismo de retroalimentación, que es lo que se grafica en esta lámina, tiene sensores, tiene efectores, tiene un centro regulador. Los mecanismos de retroalimentación negativa permiten la mantención de una variable, que es la variable regulada, en este caso la presión arterial, en un valor relativamente constante. Los sensores son aquellos tejidos o células que están preocupados de monitorizar constantemente una variable que en este caso vamos a llamar la variable sensada. La información que producen los sensores viaja por mecanismos neurales, en este caso, hacia un centro regulador que integra la información y produce una información hacia los tejidos efectores. La información es normalmente nerviosa, son mecanismos reflejos que activan, modifican la actividad en los tejidos efectores de modo de controlar la variable regulada, la presión arterial. En nuestro caso, en el caso de la regulación de la presión arterial, la variable sensada es la presión intravascular en las grandes arterias. Y lo que se controla, la variable regulada, es el estado de contracción del músculo liso de la pared arterial y la función cardíaca. Este diapositivo muestra los principales componentes del mecanismo de regulación de la presión arterial. Los sensores que están marcados en esos óvalos rosados se encuentran en la corteza cerebral, en el hipotálamo, y además hay sensores periféricos y centrales que son varoreceptores y quimiorreceptores. Los sensores centrales están constantemente informando sobre la temperatura corporal, la temperatura externa, sobre señales de dolor, sobre estrés y cambios en el estatus emocional. De nuestra experiencia cotidiana nos podemos dar cuenta que cambios en el estado emocional modifican la función cardiovascular, porque esa información llega al centro cardiovascular que está en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Por otra parte, los mecanismos que controlan directamente la presión arterial dependen fundamentalmente de los varoreceptores. Los varoreceptores sensan la tensión que tiene la pared de las arterias frente a la dilatación, a la distensión que produce la presión interna. Los quimiorreceptores también están en grandes arterias y en el sistema nervioso central e informan de la presión arterial de oxígeno, de la presión arterial de CO2 y del pH arterial al centro cardiovascular. Todas estas informaciones en el centro cardiovascular son integradas y se producen señales y respuestas que van a actuar sobre las células marcapaso en verde o las células del cardiomiocito contráctil en el corazón, regulando la frecuencia cardíaca y el inotropismo, y sobre las células del músculo liso de la pared arterial, modificando la resistencia periférica total. Adicionalmente, podríamos considerar que la glándula suprarrenal, que es una especie de ganglio simpático, secreta catecolaminas que colaboran en el control en el corto y mediano plazo de la presión arterial. En el sistema de regulación de la presión arterial vamos a revisar cada uno de los componentes brevemente y vamos a utilizar la estrategia de ir desde los varoreceptores hacia el centro cardiovascular y posteriormente a los efectores. Primero vamos a hablar de los varoreceptores. Existen dos tipos de varoreceptores: receptores de baja presión, que se encuentran en los atrios, en el ventrículo derecho, en los vasos pulmonares. Estos varoreceptores sensan constantemente el grado de tensión, podríamos decir el estado de dilatación de estas cavidades, de los atrios, de los vasos del pulmón y de los ventrículos.
Como se encuentran en zonas de un circuito de baja presión y dependen, en cierto sentido, del retorno venoso, informan de la volemia. Hay que recordar que la mayor parte de la volemia, 2/3, se encuentra en el territorio venoso. Por lo tanto, estos sensores informan directamente del volumen de sangre que hay en el sistema cardiovascular en el circuito mayor. Por otro lado, están los vasoreceptores arteriales, que se encuentran en el callado aórtico y en el seno carotidio. También sensan la distensión de estas estructuras, pero informan, dado que estos vasos están sometidos al gradiente de presión de la presión arterial media, de la presión sistólica y la diastólica, informan de la presión producto del gasto cardíaco que actúa sobre los grandes vasos de conducción. Este diagrama muestra la localización de los vasoreceptores arteriales. A mano izquierda se muestran los terminales nerviosos que están en la dilatación de la bifurcación carotidia y que se llama seno carotidio. En el lado derecho se muestran los receptores nerviosos que están en el callado aórtico. Estos receptores nerviosos, podríamos decir esquemáticamente, que se parecen a los corpúsculos de Pacini, que sensan en la piel la sensación táctil. Son terminales que, frente al estiramiento o la deformación de la pared arterial, activan canales de sodio y de calcio que producen despolarización de la neurona vasoreceptora. Esta despolarización gatilla la generación de potenciales de acción que son transmitidos por los nervios aferentes hacia el centro cardiorregulador. Los vasoreceptores tienen una respuesta que se denomina fásica. Como muestra este gráfico, en que en la parte superior se muestra la onda de presión, la onda de presión tiende a gatillar la despolarización y el disparo de potenciales de acción en la zona en que la presión sube durante el ciclo cardíaco. Mientras mayor es el aumento de presión, como muestra el gráfico en que primero hay la respuesta a 50 milímetros de mercurio, después a 75, a 100, a 125 o a 200, mientras mayor es la velocidad y la amplitud de la subida, mayor es la frecuencia de descarga. Junto con estos vasoreceptores arteriales operan los quimiorreceptores. Hay quimiorreceptores en las grandes arterias, en la carótida y en la aorta, y además hay quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores sensan caídas en la presión arterial de oxígeno, aumentos en la presión parcial de CO2, caídas en el pH, es decir, acidificación en los órdenes que muestra la lámina. La información, al igual que la información que producen los vasoreceptores arteriales, viaja vía el nervio vago y viaja vía el nervio sinusal, que es una rama del nervio glosal. En esta lámina se muestra la ubicación anatómica de los quimiorreceptores arteriales. A mano izquierda están los llamados cuerpos carotidios o cuerpo carotidio, que es esta estructura de color amarillo. Y por otro lado se muestran a la mano derecha los cuerpos aórticos. En estas estructuras nerviosas existen las llamadas células glómicas. Las células glómicas son quimiotransductores capaces de sensar las caídas de oxígeno, de CO2, el aumento del CO2 o la caída del pH y producir la liberación de acetilcolina y ATP, que gatillan potenciales de acción en una neurona que está iniciando la vía de la fibra eferente. En general, como vemos, tanto los vasoreceptores como los quimiorreceptores que se ubican en el sistema arterial son claves en la regulación de la presión. Como mencionábamos, la información de estos sistemas de receptores viaja por el nervio vago y por el nervio glosofaringio, si viene desde
el callado aórtico o bien de la bifurcación carotidia, y por estos nervios llega al centro cardiovascular, que es un conjunto de distintos núcleos neuronales que no son anatómicamente distinguibles, pero que funcionan en forma integrada y que se encuentran en la médula y en la protuberancia. Aquí tenemos un mapa a mano izquierda que describe la ubicación anatómica general del centro cardiovascular. A la derecha está una descripción más detallada pero esquemática de los distintos núcleos y de las vías que alimentan al centro cardiovascular. La información que viene desde el callado aórtico y desde la bifurcación carotidia viaja vía décimo y noveno par, vago y glosofaringio, y llega al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario normalmente está inhibiendo a otras áreas que son activadoras, como muestra en el gráfico con estas interneuronas negras, que actúan sobre el núcleo ambiguo, inhibe también sobre el área vasomotora C1A1 que están hacia ventral. Por lo tanto, el núcleo del tracto solitario actúa como una estructura neural que normalmente inhibe a las zonas que, también ubicadas en la médula espinal, tienden a producir activación del sistema cardiovascular. Un aumento en la descarga de los receptores periféricos, de los varoreceptores o de los quimiorreceptores, va a aumentar la actividad del núcleo del tracto solitario y que por lo tanto va a inhibir con mayor fuerza las zonas que son vasomotoras, como C1A1 y el núcleo ambiguo. Las eferencias que produce el centro cardiovascular viajan por el sistema nervioso simpático y van a inervar tanto al corazón como a la pared de los vasos sanguíneos de resistencia, por neuronas que son, como dice este esquema, postganglionares y que sinaptan en los tejidos en estas estructuras que denominamos varicosidades. En el caso del sistema nervioso simpático, las varicosidades cuentan con el norepinefrina como neurotransmisor. Muy resumidamente, esta tabla, muestra los tejidos, las vías, los neurotransmisores, el efector, el receptor, el mecanismo de transducción de la señal y el efecto que tienen los distintos sistemas para controlar la presión. A nivel cardíaco, el sistema simpático, que se verá activado al disminuir la presión arterial, al disminuir la actividad del núcleo del tracto solitario y por lo tanto disminuir la inhibición de las zonas vasomotoras, se va a producir liberación de norepinefrina. La norepinefrina, en el caso del corazón, va a actuar ya sea sobre las células marcapaso a través de receptores beta-1 adrenérgicos y va a producir taquicardia. Y cuando lo haga sobre las células contráctiles, que también tienen el receptor beta-1 adrenérgico, va a tener un efecto inótropo positivo. Tanto el aumento de la frecuencia cardíaca como el inotropismo tienden a aumentar el gasto cardíaco y por lo tanto a subir la presión arterial. Por el contrario, si disminuye el tono simpático y hay un predominio parasimpático, que es lo típicamente observado cuando aumenta la presión, los varoreceptores y quimiorreceptores aumentan su descarga y eso activa el núcleo del tracto solitario, aumentando la inhibición sobre las zonas vasomotoras, se va a liberar como neurotransmisor acetilcolina. Este va a actuar fundamentalmente sobre las células marcapaso y va a producir bradicardia. Por otra parte, en los vasos de resistencia fundamentalmente, que son aquellos que determinan mayoritariamente la resistencia periférica total, la activación simpática va a tender a producir liberación de norepinefrina, que es vasoconstrictor en la piel y en otros tejidos, va a producir la liberación de epinefrina desde la médula suprarrenal, que también puede ser vasodilatadora en el músculo esquelético, ya que activa receptores beta 2 adrenérgicos,
Y en otras zonas, por mecanismos no colinérgicos, no adrenérgicos, puede producir vasodilatación también en el músculo esquelético. En resumidas cuentas, debemos concluir que la activación simpática va a tender a aumentar la presión arterial. Por un lado, por los efectos en el corazón, en que produce taquicardia y un efecto inótropo, y por los efectos sobre la circulación en general, en que vía receptores alfa 1 adrenérgicos, alfa 2 adrenérgicos y otros receptores, va a tender a producir vasoconstricción. Un caso particular es el ejercicio, en que predomina, aunque hay activación simpática, predomina la vasodilatación que depende de la actividad metabólica y de la estimulación de la circulación del músculo esquelético. En este caso, la liberación de epinefrina desde la médula suprarrenal va a activar receptores beta 2 adrenérgicos que son vasodilatadores. Adicionalmente, los metabolitos locales que se producen en el músculo esquelético en actividad también son vasodilatadores. Por lo tanto, en el caso del ejercicio, aunque hay activación del sistema simpático, la gran vasodilatación que tiene el tejido muscular esquelético, que en masa contribuye más o menos al 50 o 60% del peso corporal, va a producir finalmente una disminución de la resistencia periférica total. Otros tipos de activación simpática, como por ejemplo la que se ve en las reacciones de estrés, de lucha o de huida, se van a acompañar de vasoconstricción en la piel. Uno experimenta la lividez que se ve, por ejemplo, al asustarse o al enojarse, acompañada de vasodilatación en la circulación muscular esquelética. Finalmente, hay que recordar que el músculo liso de las arterias de resistencia está sometido a estímulos más locales. Aquí tenemos una diapositiva que muestra una microscopía electrónica. En la parte superior está la célula endotelial y el lumen, y debajo está la lámina interna, elástica interna, y las células musculares lisas. Las arteriolas muestran una estructura similar, el endotelio y la capa de células musculares lisas. La modulación de la actividad de las células musculares lisas de la pared vascular depende, como ya vimos, de mecanismos neurales, que vía principalmente el sistema simpático pueden aumentar o disminuir el tono vasoconstrictor. Pero sobre estas células también actúan otras señales. Hay mecanismos humorales, como por ejemplo las hormonas vasopresina, angiotensina, que son vasoconstrictoras, o la hormona epinefrina, que como vimos en el caso del músculo esquelético es vasodilatadora. También hay sustancias inflamatorias, que son los derivados del ácido araquidónico, como las prostaglandinas y los leucotrienos, la histamina, que es liberada por las células cebadas, y distintas sustancias que son derivadas de los gránulos plaquetarios, como la adenosina y también la histamina. Una manera fácil de recordar esto es que cuando uno tiene una picadura por insecto, se produce una reacción local que produce rubor debido a la vasodilatación localizada. Cuando hay una infección, la formación de un gránulo, de un furúnculo, de un absceso, se produce algo parecido. Es decir, los mediadores inflamatorios, sobre todo en las circulaciones localmente, pueden modular el estado de vasodilatación. La función endotelial, el endotelio, también produce sustancias que modulan el tono de contracción o dilatación del músculo liso arterial. La más conocida es el óxido nítrico, que es liberado por el endotelio principalmente en respuesta a la fuerza de cizalla. El endotelio también puede producir vasoconstrictores, como la endotelina. Finalmente, los factores metabólicos, que son aquellas sustancias que derivan de la actividad metabólica del tejido que se irriga, también modifican el tono vascular y la resistencia a nivel local. Disminuciones de la concentración de oxígeno local, aumento del CO2 local, acidez local o aumento de la concentración de potasio extracelular son factores que pueden producir vasodilatación. Finalmente, todas las arterias de resistencia tienen mecanismos autónomos de control,
el más conocido es el llamado tono miogénico. El tono miogénico es un mecanismo que no depende del sistema nervioso y se puede observar incluso en arterias aisladas ex vivo fuera del organismo. El tono miogénico describe una respuesta en la cual la dilatación por aumento de la tensión, por aumento de la presión luminal rápida de una arteria, produce reflejamente, por mecanismos propios del músculo liso vascular, la tendencia a la contracción. Pasa lo contrario cuando un vaso sanguíneo, una arteria de resistencia, se dilata agudamente. El músculo liso se tiende a relajar. Es decir, el tono miogénico es un mecanismo propio del músculo liso que tiende a mantener el diámetro de la arteria relativamente constante. Sobre el tono miogénico se sobreponen todas las otras señales que están enumeradas en esta lámina. Para no olvidar, ahí están ejemplos de algunas sustancias vasoactivas que actúan sobre el músculo liso vascular. La angiotensina y la vasopresina, que actúan sobre receptores de membrana acoplados a proteína G, o la epinefrina y el óxido nítrico, que son vasodilatadores. En particular, ha existido mucho interés en el óxido nítrico porque junto con ser vasodilatador, modifica el crecimiento y la composición de la pared de las arterias de resistencia. Como decíamos, el óxido nítrico es producido por acción de la fuerza de cizalla fisiológicamente, que estimula la entrada de calcio a las células endoteliales y eso a la enzima que sintetiza el óxido nítrico que se llama ENOS o Endothelial Nitric Oxide Synthase. El óxido nítrico es un gas, el NO, que difunde rápidamente y actúa en la célula muscular lisa, activando la producción de GMP cíclico, que es vasodilatador.